Con eso último, absolutamente de acuerdo. La discusión acá no cobra relevancia porque está en juego un 15 versus un 14-4. No. Ya de hecho, eso, en adición a lo que tú acabas de señalar de que no hay garantía de que con eso estemos cubriendo exactamente la amplitud que el fenómeno de la pobreza tiene en la sociedad chilena, tiene inconvenientes adicionales desde el punto de vista de sesgar hacia una mirada estrictamente de la disponibilidad de recursos monetarios que tiene la familia. Y hacer un corte muy normativo en que hay una componente de arbitrariedad que es indudable. Por lo tanto, esto, si se ha convertido en una polémica, yo quisiera primero que nada señalar de que siempre hay una contracara y que nos abre una oportunidad para aprender de este episodio, pero mirando hacia adelante. Podemos salir fortalecidos. Y quisiera, ojalá, tener posibilidad de decir 2 o 3 cosas en relación a cómo visualizo el próximo tiempo, precisamente en esta línea. Pero hay que complementar esa mirada con elementos que enriquecen nuestra capacidad de comprensión, de interpretación y de modificación de la realidad de pobreza con cuestiones que tienen que ver ya no solo con el ingreso, sino que con otras dimensiones del bienestar de la población. No solo en aquello que comprendemos como los pobres, porque están con un ingreso bajo un cierto umbral, sino aquellos que están en una situación de bienestar que presenta carencias diversas y que pueden ser de una vulnerabilidad muy grande, aun cuando estén por encima de ese corte normativo en materia de ingreso. Tenemos que hacer un seguimiento que esté basado en un enriquecimiento y diversificación de los instrumentos que hoy día venimos manejando. No cabe ninguna duda de que la pobreza es un fenómeno dinámico y nosotros hacemos cortes transversales en el tiempo. Tomamos fotografías cada 3 años, después cada 2, ahora se pretende hacer todos los años, pero no dejan de ser fotografías estáticas. No tenemos buenas explicaciones del por qué y cuáles son los factores que inciden en que determinadas familias puedan superar su condición de pobreza sobre la base de aumentar sus ingresos y sobre todo qué sucede con aquellos que estando en un momento sobre un cierto nivel de repente caen bajo la pobreza. Entonces la mirada tiene que ser mucho más enriquecida y eso es parte de lo que debemos aprender ahora. No tiene sentido como país concentrar tanta energía en este debate cuando lo estamos haciendo única y exclusivamente en función de un indicador. Pero no quisiera terminar esto con una apelación a que igualmente la discusión actual tiene relevancia. Y tiene relevancia por lo que ha implicado desde el punto de vista de la confiabilidad de las instituciones que están responsabilizadas de generar la información pública. Tradicionalmente, esto se había movido en el marco de una institucionalidad donde las responsabilidades estaban claramente establecidas y donde el resultado final era un resultado confiable. No solo desde el punto de vista técnico y de la robustez y solidez técnica de lo que se elaboraba, sino también desde el punto de vista de la confiabilidad y de la aceptabilidad de la sociedad chilena. Y hoy día eso está puesto en tela de juicio. Juan Carlos, perdón, yo tengo un punto de discrepancia con lo inútil que puede hacer saber exactamente lo que pasó, por varias razones. La primera es porque el argumento más fuerte que se invocó para entregar una cifra de pobreza, independientemente si está bien medida o está mal medida, el rating no está bien medido, pero todos los canales tenemos una convención de regirnos por el rating. ¿No es exactamente eso lo que todo el mundo está efectivamente viendo? Probablemente no. Deben haber, y más aún, si cuando uno trata de explicarse por qué alguien está viendo un programa, el error aumenta más, porque uno cree que está viendo el programa, en una de esas hasta la televisión prendida nomás. Por lo tanto, nosotros todos acá en esta industria conocemos de comparabilidad. Sabemos cuando una cosa está más o menos bien hecha en términos de muestra, porque nos toca ceñirnos por exactamente esa medición, sea buena o mala, pero es pareja todos los días, a todas las horas. Es lo mismo que pasa con la encuesta. Por lo tanto, cuando la encuesta se dice taxativamente que se hizo bien, que se hizo sin mentir, que se hizo confiado y respaldado por CEPAL, y después de que se descubre que efectivamente no se dijo la verdad,
que se reconoce que no hubo un pretest que era el argumento para incluir la I-11. El argumento entonces sacado a posteriori es: no importa, no discutamos de esto, en realidad lo importante es pensar a futuro. A mí me pasa que yo digo, a ver, espérate. El gobierno dijo que iba a hacer la CACEN año a año. Por lo tanto, debe estar a punto de salir la gente con el cuestionario a interrogar a las personas sobre la encuesta CACEN del próximo año, ¿verdad? Y esas personas van a ir con esta majamama que no se entiende quién dijo la verdad, quién no dijo la verdad, van a ir a tocarle la puerta a alguien y le van a decir: señor, yo estoy haciendo la encuesta CACEN. ¿Qué le va a contestar la persona que está ahí? Si es que no sabe exactamente qué pasó, ¿qué le va a decir? ¿Con qué certeza esa encuesta CACEN que viene en medio de esta discusión va a poder decir de que efectivamente las personas respondieron fidedignamente, si ni siquiera ha habido una verdad oficial, llana, respecto a lo que pasó el año pasado? Permíteme puntualizar lo siguiente sobre eso. Lo primero es que mi convicción personal es que lo que en definitiva se elaboró y se divulgó de manera oficial por parte del gobierno en materia de indicador de pobreza en torno al 14.4 estaba fundado en una evidencia que hoy día se ha demostrado que no era una evidencia sólida, no era una evidencia correcta. ¿Qué es lo que debiera hacerse como implicancia técnica primera a ese respecto? Debiera volverse a la estimación inicial que había entregado CEPAL, al 15.0 y desechar el 14.4, al 3.2 en materia de pobreza extrema y desechar el 2.8. Un paréntesis. En una presentación que yo tuve oportunidad de hacer en el Centro de Estudios Públicos, propuse que dado el debate, los alcances que había cobrado este debate, se hiciera un intento, ahora con más tiempo, de recabar alguna evidencia adicional a aquella que remitía exclusivamente al pretest. Y sugerí que se revisaran los cuestionarios de la encuesta CACEN 2009, en que en la pregunta otros ingresos tiene asociado un campo que dice especifique, y por lo tanto ahí uno puede derivar si hay o no información sólida en favor de que en esa variable es donde estaban siendo declarados los ingresos que hoy día se separaron a una variable como la I-11. Pues bien, ese trabajo yo ahora con más tiempo lo hice y puedo decir con propiedad de que no hay ahí evidencia, sino que todo lo contrario. La información que se puede desprender es que tampoco a partir de esta, que es una evidencia más robusta, uno podría señalar de que ahí estaban siendo declarados los ingresos que hoy día se capturan en la I-11. Por lo tanto, la convicción, y este es el fundamento que tengo, es que por comparabilidad, aun cuando los ingresos nuevos son ingresos que debieran computarse como parte del ingreso total de los hogares, no estaban siendo medidos antes y por comparabilidad deben ser excluidos. Si los excluimos, hay que volver al 15.0 y desechar el 14.4. Juan Carlos Férez. Pero hay, sí. Perdóname, Matías, hay una segunda implicancia, porque esto de mirar hacia adelante no es para desentenderse del pasado. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacer y por una cuestión de sanidad poder restablecer lo que es la credibilidad en el proceso y sobre todo la robustez con que hemos manejado hasta ahora la encuesta CACEN, que insistiría de que se trata de una muy buena encuesta, puesta incluso en el contexto latinoamericano, que es un contexto que conozco suficientemente bien. Pero la encuesta nueva está por salir a campo. Me da la impresión de que este episodio deja lecciones suficientes como para al menos someter a una reflexión si desde el punto de vista del país es conveniente hacer esa encuesta hoy día. Lo digo porque es claro que el diseño institucional que venía operando va a ser tensionado, va a ser sometido a cambio. De hecho, la CEPAL ya no va a participar de ese proceso. No está claro cuál va a ser el rol del INE, podríamos conversar largo. ¿Qué es lo que puede implicar trasladar esto al INE? Conozco bien de sus competencias y he trabajado con la Oficina de Estadística por décadas. Y conozco muy bien la Oficina de Estadística de mi país. Sé de su fortaleza, pero también sé de dónde están sus competencias como para abordar este tema y hacerlo de manera confiable en plazos relativamente breves. Pero esta es una encuesta que, como tú acabas de señalar, está puesta en entredicho.
no cabe ninguna duda que la salida a campo va a tener alguna influencia desde el punto de vista de la disposición a responder por parte de los entrevistados. Y eso puede dañar la robustez estadística, la confianza. Juan Carlos, un quinto panelista que participa habitualmente que va cambiando todas las semanas, en esta oportunidad es Mauro Mura, te pregunta, ¿por qué no transparentar la variación de resultados si no está hecho el informe que hizo CIPER en su momento? ¿Se recibió presión? Ese es un tema delicado porque está dentro de los márgenes de la interpretación. Yo voy a dar mi opinión personal como protagonista del proceso, y no de este proceso, de todos los procesos de la encuesta CACEN. ¿Se entiende no presión del gobierno, se entiende? Seguro. Lo que uno puede entender como un acto de presión, y sobre todo evaluado desde el punto de vista de cómo uno lo recibe, yo lo he desmentido desde el primer momento. No nos sentimos presionados. No hay ninguna decisión que hayamos tomado bajo un estado de presión. Le agrego, ¿sí engañado? Es que lo del engaño puede, de alguna manera, pero es debatible, ser asociado al hecho de que una evidencia inicial, con el paso del tiempo, se ha demostrado de que no era correcta. Pero te sientes engañado tú? A ver, déjame primero completar la respuesta anterior. Si bien es cierto no hubo presión, yo calificaría como una sobrepresencia del Ministerio, cosa que no se había dado en oportunidades anteriores. Nosotros siempre tenemos intercambio con el personal técnico. ¿Cuál es la diferencia entre sobrepresencia y presión? Sí, porque me parece bien puede ser sutil, puede ser sutil, pero no le quita relevancia. Y es el hecho de que puede haber, desde el punto de vista de las conductas del Ministerio, una cierta asiduidad en acompañar el proceso que está desarrollando la CEPAL. Y uno podría considerar de que eso es un involucramiento que te resta grados de libertad para operar con la autonomía que se requiere. Pero eso es así si además va acompañado de que uno se siente con menos grados de libertad para actuar. Lo que yo doy fe es que lo segundo no fue al menos recibido de esa manera. Pero si uno contrasta la conducta del Ministerio en esta oportunidad con la que se tuvo siempre en el pasado respondían a las consultas que nosotros hacíamos, pero no tenían una actitud tan proactiva como para acompañar... Cerraste el capítulo de la presión. Yo te pregunté por el engaño. Me dijiste, déjame cerrar el capítulo anterior. ¿Te sentiste engañado ahora, expuesto? Es que es un calificativo... exagerado. Digamos, es un calificativo grueso. Yo no quisiera entrar en eso. Yo más bien me quedo con los hechos. Hechos que fueron planteados en un momento con un cierto respaldo técnico. Pareciera hoy día haberse demostrado de que no es así. ¿No has pensado en iniciar una carrera diplomática? Juan Carlos Férez, ex jefe de unidad estadística de la CEPAL. Muchas gracias por estar aquí. No le hagas caso, llega ni Néstor ni nada. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Y vamos a estar a la vuelta de este corte conversando sobre el escándalo sobre precios a partir de las compras para, ustedes saben, ¿no? Frontera Norte, material para enfrentar los temas de narcotráfico en el norte. Esta denuncia que también fue de CIPER, curiosamente. A la vuelta, aquí en Torre César. Con eso último, absolutamente de acuerdo. La discusión acá no cobra relevancia porque está en juego un 15 versus un 14-4. No. Ya de hecho, eso, en adición a lo que tú acabas de señalar de que no hay garantía de que con eso estemos cubriendo exactamente la amplitud que el fenómeno de la pobreza tiene en la sociedad chilena, tiene inconvenientes adicionales desde el punto de crecimiento y diversificación de los instrumentos que hoy día venimos manejando. No cabe ninguna duda de que la pobreza es un fenómeno dinámico y nosotros hacemos cortes transversales en el tiempo. Tomamos fotografías cada 3 años, después cada 2, ahora se pretende hacer todos los años, pero no dejan de ser fotografías estáticas. No tenemos buenas explicaciones del por qué y cuáles son los factores que inciden en que determinadas familias puedan superar su condición de pobreza sobre la base de sesgar hacia una mirada estrictamente de la disponibilidad de recursos monetarios que tiene la familia. Y hacer un corte muy normativo en que hay una componente de arbitrariedad que es indudable. Por lo tanto,
esto, si se ha convertido en una polémica, yo quisiera primero que nada señalar de que siempre hay una contracara y que nos abre una oportunidad para aprender de este episodio, pero mirando hacia adelante. Podemos salir fortalecidos. Y quisiera, ojalá, tener posibilidad de decir 2 o 3 cosas en relación a cómo visualizo el próximo tiempo, precisamente en esta línea. Pero hay que complementar esa mirada con elementos que enriquecen nuestra capacidad de comprensión, de interpretación y de modificación de la realidad de pobreza, con cuestiones que tienen que ver ya no solo con el ingreso, sino que con otras dimensiones del bienestar de la población. No solo en aquello que comprendemos como los pobres, porque están con un ingreso bajo un cierto umbral, sino aquellos que están en una situación de bienestar que presenta carencias diversas y que pueden ser de una vulnerabilidad muy grande, aun cuando estén por encima de ese corte normativo en materia de ingreso. Tenemos que hacer un seguimiento que esté basado en un enriquecimiento